El gran guerrero de la capa azul es, sin lugar a dudas, el ser más carismático de toda la saga entera. Es curioso dado que es uno de los personajes de los que menos se sabe. Este caballero tiene parte de su carisma basado en Guts, el protagonista de Berserk. Muchos de los elementos están ahí para el que los quiera apreciar. Su armadura, su espada, su lobo y esa lucha interminable contra la oscuridad. Lamentablemente, ahí termina su parecido, puesto que a nivel historia son distintos. Artorias no tiene rastros de haber luchado contra los dragones. Pareciera ser una de las adiciones más recientes a la élite de caballeros del Gran Señor, junto a Ciaran. Su rol en Norlondo era más parecido al de aquel que viajaba solucionando conflictos y manteniendo el orden allí donde los rayos del sol no llegaron. En alguno de sus viajes, Artorias se encontraría con Sif, un cachorro en aquel entonces, su fiel acompañante y su único amigo conocido. Muchos sugieren que Artorias lo acogió y lo salvó de un destino nefasto a manos de la soledad, y desde entonces su vínculo fue increíble. La conexión entre los dos era tal que de alguna manera Sif poseía fragmentos del alma de Artorias, y él luchaba con la ferocidad y técnica de un lobo. El caballero lobo conoció en los bosques de Olasil a Alvina, un gato mágico, y se hicieron muy amigos junto a Sif. Alvina tiene cierto paralelismo con el gato de Alicia en el País de las Maravillas, aparentando ser omnisapiente y omnipresente. También aparenta tener algún tipo de vínculo o conocimiento de Winnevery, lo que no es raro dada la posición de Artorias con la corte de dioses y el contacto directo con Wyn. Pero toda fábula idílica, toda historia demasiado buena, oculta algo de mentira en el fondo. La historia de Artorias, como un renombrado caballero, comienza con la desaparición de Ornstein y la caída de Nueva Londo. Nueva Londo era una de las ciudades más cercanas a Norlondo, solo que en ella habitaban humanos. Se decía que el reino era tan grande que solo 4 reyes podían ordenarlo de forma correcta. En la ciudad, el culto a la oscuridad y a los dioses oscuros era tal que cuando la noticia de la partida de Wyn llegó a los oídos de los habitantes, todo desbarrancó. Kath fue quien plantó la semilla de la discordia al enseñarles a los 4 reyes el arte de la absorción de almas, tal y como el furtivo pigmeo había hecho antaño. Los 4 reyes formaron a los primeros espectros oscuros, hombres que vestían los remanentes de las armaduras anilladas corruptas por la oscuridad, y también les facilitaron el arte de la absorción. Pronto Nueva Londo colapsó en sí misma. La ciudad era un peligro a punto de explotar, por lo que Gwyndolin tuvo que intervenir. Ante la falta del capitán de los caballeros Ornstein, el león, Artorias fue enviado al centro del caos para acabar con los 4 reyes. La batalla fue dura, pero el caballero lobo era un gran guerrero y pudo contener y comprimir la resistencia de los espectros oscuros. Ante la inminente derrota de los 4 reyes, todos ellos tomaron la decisión equivocada, que fue utilizar el abismo como arma para defenderse. Artorias tuvo que huir del lugar junto a los 3 selladores, sellando la inminente oscuridad que brotaba del torreón de los reyes, asesinando por completo a todos los habitantes del reino. La figura de Artorias no se ensombreció con los eventos de Nueva Londo, sino que al contrario, fue considerado un héroe. Los planes de Kath y sus motivaciones son ajenas a este video, pero aún así la serpiente primigenia tenía un as bajo la manga. En Olasil acontecía algo muy extraño, y Gwyndolin era consciente de esto. A Dusk, la princesa del reino, se le estaba dando excesivo poder mágico y se la estaba potenciando demasiado en las artes de la hechicería. De hecho, Olasil siempre había sido una ciudad pacífica hasta entonces. La intuición de Gwyndolin no había fallado. Olasil se traía algo entre manos. Kath había seducido a los reyes y los había hecho excavar los viejos túneles que los ancestros soloseños habían hecho hace miles de años atrás, todo para hallar en el fondo un gran poder. Lo que hallaron allí fue más que poder mágico. Se encontraron con la tumba del furtivo pigmeo, con la tumba del progenitor de la humanidad. El rumor de que la princesa había sido secuestrada por Manus llegó a los oídos del dios de la luna oscura. Un peligro de una magnitud colosal que amenazaba con destruir la mismísima Norlondo. Manus ya no era aquello que alguna vez fue. Ahora era tan solo poder descontrolado, esparciendo el abismo a diestra y siniestra descabelladamente.
Gwyndolin le entregó el amuleto de plata a Artorias, capaz de repeler el abismo en sus formas mágicas, y con el consejo de Frampt, el caballero lobo hizo un juramento. Gracias al pacto, recibió un anillo que le otorgaba la capacidad de caminar por el mismísimo abismo. Con todas las de perder, Artorias partió junto a su lobo gris hacia Olasil. Olasil era una ciudad demacrada por el abismo que se había liberado y había consumido gran parte de la ciudad. No quedaba ni siquiera un oroseño con vida, solamente Elizabeth, la madrina de Dusk, para ofrecer sabio consejo. Pero Elizabeth sabía muy bien que Artorias perecería en ese lugar, puesto que el abismo no era lugar para seres de luz, y luz Artorias tenía mucha. Desgastado profundamente por las criaturas y el mismísimo abismo, Artorias se dispuso a seguir avanzando, pero aún así, en los túneles antiguos mientras luchaba, definitivamente las heridas lo superaron, y cayó derrotado. En sus últimos momentos de conciencia, logró arrojarle su escudo a Sif, a quien protegió de una muerte absolutamente segura, pero quedó a merced de las criaturas del abismo y a merced de las manos del mismísimo Manus. Manus no tuvo piedad, tomó lo último que quedaba del caballero lobo y lo destruyó. Lo corrompió tanto con el abismo que se transformó en una extensión de su voluntad. No lo asesinó, le dio un destino muchísimo peor. Albina llegó justo a tiempo para invocar una ilusión y sellar la entrada para proteger a Sif, pero nada pudo hacer para salvar al pobre Artorias. Bajo la orden de Manus, salió de cacería para encontrar el preciado amuleto del hombre primigenio. Es allí donde encontró al elegido no muerto, que, siendo el héroe de la historia, puso fin a su sufrimiento y salvó su honor, obteniendo su alma demacrada. Ciaran, que tenía profundos sentimientos por Artorias, intercambió sus armas por el alma de su compañero. El elegido no muerto fue el héroe, puesto que no solo salvó a Sif, sino que aniquiló a Manus y salvó a Dusk de Olasil, deteniendo los peligros de la expansión del abismo en el mundo. Los tres caballeros de Gwyn hallaron su final en Olasil. Fue sin dudas la tumba de grandes héroes que merecían un mejor final. Ciaran falleció a los pies de la tumba de su amado. Ghost probablemente haya fallecido engullido por el abismo y Artorias en las mismísimas manos del protagonista de Dark Souls 1. Las leyendas claman que Artorias fue en realidad el doble del guerrero que fue, y para proteger la idea del viaje en el tiempo, su nombre se mantuvo entre mentiras y proezas que no le pertenecían. Pero él no es un farsante. Con la muerte asegurada, partió para hacer lo correcto. Defendió lo que amaba hasta el último momento. Caminó hacia la muerte para proteger lo justo y resistió todo lo que pudo, porque el abismo no es lugar para un ser de luz y la luz de Artorias era mucha. Manus pudo arruinar su cuerpo, pudo mancillar su alma, pudo romper su orgullo, pero jamás pudo arruinar su legado.